El horario judío en tiempos de Jesús se basaba en el ciclo solar, no en relojes mecánicos. El día comenzaba al amanecer, cerca de las 6 de la mañana, y la noche comenzaba al atardecer, cerca de las 6 de la tarde. Tanto el día como la noche se dividían en 12 partes. Esas partes no eran horas fijas como las nuestras. Las horas judías eran proporcionales a la luz del día. Por eso se llaman horas temporales. La noche también se dividía en 12 horas, pero en la práctica se hablaba más de vigilias, primera, segunda, tercera y cuarta vigilia. Mateo 14:24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Es decir, Jesús caminó en el mar entre las 3 y 6 de la mañana. Para efectos de la crucifixión de Jesús podemos dividir los momentos así. Marcos 15:25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Ello significa que a las 9 de la mañana Jesús fue puesto en la cruz. Marcos 15:33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Las tinieblas de las que hablan los evangelios habrían sucedido al mediodía y durado hasta las 3 de la tarde, horario estimado en el que finalmente Jesús morirá. El horario es relevante para que puedan suceder los eventos posteriores, es decir, el día siguiente de la crucifixión sería día de reposo, y así como el día concluía junto con la luz del día, significaba entonces que a las 6 de la tarde comenzaría el día de reposo, y bajo la tradición judía, poner escaleras, desclavar, cargar un cuerpo y depositarlo en una tumba implicaría trabajo. Además de eso estaba la ley. Deuteronomio 21:22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. La Biblia de Cambridge lo explica así. La tierra quedaba contaminada no solo por los pecados cometidos por sus habitantes, sino también por la exposición pública de los criminales que habían sido ejecutados por sus pecados. Desde ese ángulo, y aunque Jesús era inocente, había sido ejecutado como un criminal. Por tanto, era necesario retirar su cuerpo el mismo día. La evidencia histórica destaca que los condenados a la crucifixión podrían durar desde algunas horas o hasta varios días, dependiendo de factores como si la persona había sido azotada antes, si la crucifixión incluía atado o clavos, y quizá la más importante, si tenía apoyo en los pies. Desde el punto de vista práctico, al estar colgado literalmente de los brazos, la respiración se dificultaba cada vez más, pues al estar suspendido, el peso del cuerpo ejercía fuerza hacia abajo. Al exhalar, la persona tenía que levantar su cuerpo, enderezar las piernas y elevar el tórax contra el peso del cuerpo. Todo lo anterior por cada respiración. Eventualmente, el esfuerzo cansaba al extremo a la persona, aún más si estaba clavada. La fuerza que necesitaba ejercer provocaba dolor en sus extremidades. Así que el cuerpo, al ser vencido por el agotamiento, llevaba cada vez menos oxígeno al cuerpo, provocando confusión o sensación de ahogo cuando menos. Luego, la pérdida de conciencia y finalmente un fallo cardíaco definitivo. Con mucha certeza, el camino más común entre los crucificados era la asfixia, el shock y finalmente el fallo cardíaco. Según nuestro recuento, Jesús está casi a la mitad del tiempo que pasó clavado a la cruz. Una vez concluido el momento en que se comparte la narración entre los hombres a sus costados, ahora el texto se enfocará solamente en Jesús. Marcos 15:29. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. El asesinato de Jesús no solo pasó por la tragedia, sino por la burla misma. Los sacerdotes diciendo: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, comprenden
un cinismo de grandes proporciones. Claramente sabían y no negaban que Jesús había salvado a gente, a nivel físico al devolverles la vista o sanarles de lepra, y también a nivel espiritual, al liberar a hombres atormentados por demonios o al perdonar pecados. De modo que, sabiendo y reconociendo como verdaderos los actos de Jesús, los retorcían para que ahora fueran burla. Los milagros previos de Jesús, realizados en público y muchas ocasiones frente a los sacerdotes judíos, no los habían convencido de ninguna forma. Así que, aun y cuando Jesús se liberara de la cruz, no había motivo alguno para que ellos creyeran. Su necedad era tal que hallarían la forma de decir que era falso. Marcos 15:33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Aquí la situación se pone técnica muy rápido. Comúnmente se argumenta que un eclipse podría explicar este momento, pero eso sería imposible. Y sería imposible porque como en el momento en que Jesús fue crucificado, se celebraba la Pascua, en el calendario judío la Pascua se definía estrictamente por el calendario lunar, hasta hoy en día. La Pascua se celebra siempre en luna llena. Entonces, para que pueda suceder un eclipse, la luna necesita estar en su fase de luna nueva. Es decir, sería físicamente imposible explicarlo a través de un eclipse. Derivado de eso, la intervención divina en este suceso es evidente. Y aún si se debiera a un eclipse, la sincronización era tal que al instante entraría en la definición propia de un milagro. Una de las grandes ironías también sucede aquí. Los líderes judíos todo el tiempo exigían altaneramente a Jesús una señal del cielo para que, según ellos, pudieran creer. Pues, ahí la tenían ante sus ojos. A plena luz del día, se hacía de noche. Y ellos seguían sin creer. Marcos 15:34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Según el registro de Marcos, 3 horas después de iniciada la oscuridad, Jesús se sintió desamparado. Uno de los salmos más famosos de toda la historia es el Salmo 23, y lleva por título Jehová es mi pastor. Y comienza precisamente así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero, tan solo un capítulo antes, en el Salmo previo, el Salmo 22, comienza así. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Matthew Henry, pastor presbiteriano, escribió lo siguiente: Las tinieblas en la tierra representaban la nube de aflicción bajo la cual estaba el alma humana de Cristo mientras ofrecía su vida como sacrificio por el pecado. Él no se lamentó de que sus discípulos lo abandonaran, sino de que su Padre lo hubiera desamparado. Esta es quizá una de las palabras o frases de Jesús más difíciles. ¿Cómo podía el Hijo de Dios ser abandonado por el Padre? ¿Es acaso eso posible? La respuesta más sencilla y honesta sería decir sí y no. Sí, porque Jesús lo estaba diciendo. Sí, porque cargar el pecado es cargar la ira de Dios. Su acto y el sufrimiento estaban ya profetizados. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, Jesús, el pecado de todos nosotros. La respuesta es sí y a la vez no, dado que el apóstol Pablo también ahondó en este tema. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, el Salmo 22, que mencionaba la repartición de los vestidos de Jesús y que comienza con la pregunta ¿por qué me has desamparado?, funge también como una calca del sufrimiento posterior que tendría el Mesías. En nuestro idioma se compone de 31 versículos, al leerlo completo,
y superponiendo su narrativa de ese capítulo con la historia de Jesús, surge una relación transparente. El Salmo incluso habla de que sus manos y sus pies serían agujerados. Uno de los versículos que pondrían en contexto el grito de Jesús en la cruz sería este. Salmo 22, 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Un comentario de Púlpito explica este versículo así. El padre podía parecer, por su pasividad, como si no tomara en cuenta la aflicción de su hijo, pero en realidad no era así. Cada dolor fue observado, cada sufrimiento fue acompañado con compasión, y la recompensa que recibió del Padre fue proporcional. La idea que emana de esto también se encuentra profetizada. Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Considerando lo expuesto, es difícil resumir la frase de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, a unas pocas palabras. La idea sin duda es compleja. Marcos 15:35. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Los expertos en la escritura sagrada judía no comprendían que Jesús estaba citando el Salmo 22 en su exclamación. El hecho de que le ofrecieran una esponja con vinagre, cuya bebida no era adormecedora sino una bebida común, deja en la ambigüedad sus motivos. Aquel hombre que le acercó la esponja para que la bebiera dijo, veamos si viene Elías a bajarle. La ambigüedad radica en que no es claro si era en un tono burlón o a razón de los comentarios de los demás, de que llamaba a Elías, y le provocaba una curiosidad genuina de ver si precisamente el profeta aparecía descendiendo del cielo. Es decir, en su mente, el vinagre ayudaría a Jesús a prolongar más su vida en espera de que el profeta Elías pudiera salvarlo. Marcos 15:37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El cuerpo físico de Jesús no pudo más. El Evangelio de Juan cita esas palabras. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La expresión consumado es se desempaca a varios niveles. El primero sería que efectivamente la misión de Jesús había sido completada. Pero, yendo al idioma original de sus palabras, el griego, el pastor David Guzik escribió lo siguiente. Consumado es, una palabra del antiguo lenguaje griego. Esta antigua palabra significa pagado en su totalidad. Este es el clamor de un ganador, a causa de que Jesús pagó en su totalidad la deuda del pecado que debíamos y había acabado el propósito eterno de la cruz. El grito ganador o de triunfo no es una idea innovadora o solo romántica, está escrita en el texto bíblico. Colosenses 2:13. Y os dio vida, Jesús, juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así, la obra de Jesús como ser humano en la tierra ha concluido. Marcos 15:39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El centurión era el líder. Estaba a cargo de los soldados que llevaron a cabo la ejecución de Jesús. Al ver la escena, las burlas y su título en la cruz, comprendía las acusaciones. Y sin alguna influencia ni carga política o religiosa, pues era romano, reconoció a Jesús. La tragedia de esto consiste en que los sacerdotes judíos, presenciando las obras de Jesús,
conociendo las profecías del Mesías, cerraron sus ojos y su corazón para negar que él era el Hijo de Dios, al punto que lo mataron. Y no fue sino un gentil, un romano y para colmo el que físicamente ejecutó a Jesús, el primero que entendió lo que había hecho. Juan 1:10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El abanico comienza a desenvolverse a lo que será la continuación de los evangelios, es decir, el libro de Hechos y luego el resto del Nuevo Testamento. Será un contraste permanente en el que los judíos rechazarán a Jesús y se irá construyendo el camino para que los gentiles, las personas no judías, crean en él. En el libro de Hechos, un evento, entre varios, del apóstol Pablo lo refleja. Hechos 28-23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. La vida y trabajo del apóstol Pablo ocurrirá alrededor de esa situación, predicando a judíos y enfrentando su rechazo. Marcos 15:42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. José de Arimatea, miembro del concilio que acordó matar a Jesús, sale ahora del anonimato, del silencio, para reclamar el cuerpo de Jesús. Una de las conversaciones más famosas de Jesús sucedió con el fariseo Nicodemo. Este hombre había acudido a Jesús de noche para preguntarle si él era el Mesías. La conversación entre ellos es una cita que cualquier seguidor de Jesús conoce de memoria. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este Nicodemo, luego de su primer encuentro con Jesús y tiempo después, intentó defenderlo ante los sacerdotes judíos, quienes en el pasado habían mandado a prenderlo. Juan 7:31. Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían: ¿El Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace? Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Al enviar a los alguaciles, encontraron a Jesús, pero, más allá de detenerlo abruptamente, cumpliendo la orden, lo escucharon. Y no solo eso, se asombraron de sus enseñanzas y, sencillamente, creyeron en él. Juan 7:45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y esto les dijeron: ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Los fariseos, al observar que los alguaciles no traían de vuelta a Jesús detenido, se enojaron. En términos fáciles, argumentaron que todo aquel que creía en Jesús no conocía la ley y estaba maldito. Aquí es donde entrará a escena Nicodemo. Juan 7:50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos.
¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no se le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea no se ha levantado profeta. Aunque Nicodemo también era fariseo, su intento tímido por defender a Jesús rápidamente fue apagado por los demás fariseos, insinuando ahora hacia él que, si por asomo consideraba creer en Jesús, también sería calificado como maldito. Pero, ¿qué tiene que ver todo lo anterior con Jesús fallecido en la cruz? Sucede que el Evangelio de Juan ayuda a aclarar y expandir el hecho de que José de Arimatea haya pedido el cuerpo de Jesús. Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. La Biblia habla en 3 ocasiones de Nicodemo el fariseo. La primera buscando a Jesús de noche para que no lo descubrieran. La segunda intentando defenderlo ante los demás fariseos, sin mucha fuerza y sin éxito. Para la tercera ocasión que aparece en escena, Jesús ya fue condenado en la cruz. Jesús ha muerto. Ya no hay tiempo restante para preguntarle si él era el Mesías. Ya no hay tiempo para alzar la voz ante los sacerdotes judíos y exponer su envidia y mal proceder. Ahora el tiempo que queda es para cuidar el cuerpo sin vida de Jesús. El pastor David Guzik escribió lo siguiente: Nicodemo y José sirvieron a Jesús demasiado tarde. No demasiado tarde para cumplir la profecía. No demasiado tarde para tiernamente atender el cuerpo de Jesús. Pero demasiado tarde para satisfacer sus propios corazones tímidos. Demasiado tarde para escapar al doloroso remordimiento de lo que ellos pudieron haber sido y de lo que pudieron haber hecho por Jesús. Que nunca esperemos para entregarnos completamente a Jesús. José de Arimatea, personaje del concilio, debió haber callado mientras juzgaban a Jesús, pero en su muerte no temió salir al público a pedir su cuerpo. Tampoco donar una costosa tumba para él. La noticia buena es que Jesús la usaría, la tumba, por apenas unos pocos días. Ahora Nicodemo, siendo fariseo, al tocar el cuerpo sin vida de Jesús, estaba ritualmente impuro y no podría participar de la Pascua. Pero no le importaba. Las 100 libras de mirra y aloes eran suficientes para embalsamar a por lo menos 200 hombres. La única manera de transportar tal cantidad era a través de un animal de carga. ¿Debería sorprendernos? En lo más mínimo. Nicodemo era un hombre rico, y ya sea por remordimiento o cualquiera que haya sido su sentimiento, lo estaba entregando a Jesús. Consumado es, fue la última exclamación de Jesús descrita por el Evangelio de Juan. Como dijimos, aunque su cuerpo físico fue vencido, la misión del Mesías en la tierra había triunfado. El pago entregado, aquello que exclamó Jesús, trascenderá desde ese momento a sus seguidores, principalmente a los 11 discípulos que lo acompañaron y que con fallas y aciertos creerán en él. Luego, a toda la humanidad. Desde hace más de 2000 años, su vida, muerte y resurrección estarán escritos en la historia, de tal manera que es innegable que el Jesús histórico, por decirlo menos, existió. Otra manera de hablar de la victoria de Jesús relacionando su sufrimiento y luego la contraparte es expresada por el apóstol Pablo en una de sus cartas. Filipenses 2:7. Sino que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual,
Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor.